autocrítica en el sentido de verificar después de cada examen cuáles fueron las preguntas en que más se falló, que corresponden a qué lección y eventualmente ver, porque normalmente eso se solucionaría en el examen si los alumnos, en el examen, en las clases, si los alumnos realmente dijeran qué es lo que no entienden, a fin de que se les explique y no tengan después ese resultado, ¿verdad? O sea, acuérdense que ustedes participan en las clases para aprender y para sacarse las dudas, porque si no sería muy fácil darles nomás el material a ustedes y decirles, bueno, lean esto y después preséntense al final. Y no es eso, ¿verdad? En lo que consiste esta dinámica es en que hablemos, en que ustedes pregunten, en que yo les cuente, en que yo responda a la medida de mis posibilidades las dudas que ustedes puedan tener y, y bueno, que les quede lo más claro posible, ¿verdad? Para tratar de que no se enfrenten a un examen después con dudas. El momento de sacarse las dudas no es el examen, sino son las clases, ¿verdad? Inclusive no solo las clases, sino si nos encontramos en algún lugar o algo así, siempre yo estoy dispuesto a, a colaborar y a ayudar a los alumnos. No así, después en el día del examen final, cuando los alumnos que no estudiaron o no estudiaron en el semestre y están con un promedio de proceso bajo, le llaman a ver quién le conoce al profesor para pedirle por favor, pues es nuestro amigo y verle nada con cariño y tomarle nada el examen, no vaya a ser tan more con él y todo eso. Ahí sí yo no colaboro, en ese caso no. Lo digo abiertamente. Pero en este caso, dentro del campo de acción del docente, en este marco del proceso, sí, 100% dispuesto a colaborar. Es más, inclusive si quieren que los delegados armen, sé que no es la idea central, pero hasta eso soy capaz de hacer, hagan un asado y pongan un pizarrón ahí al lado de la parrilla y mientras se cocina la carne, me voy y les explico otra vez todo lo que nos haya quedado claro, ¿verdad? Hasta eso, pero el día del examen final les pido que no se gasten en tratar de encontrar a personas que nos conozcan, a Marco, a mí, a Gloria o a quien sea, para que nos llamen por teléfono a pedir que le pongamos una buena calificación, porque eso no va a pasar. Entonces les insto, ahora que veo el nivel de algunas personas que posiblemente no estudiaron, hay gente que evidentemente no está en la clase, ¿verdad? Está dejando pasar nomás el semestre y se presentan a rendir a ver qué pasa. Pero bueno, veo también que algo positivo hay y esto es lo que nos hace al plantel docente darnos cuenta de que en realidad no es que sea demasiado nuestra culpa, ¿verdad? Porque tenemos un caso, yo miré en la primera página de los resultados, veo que hay una persona que hizo total de puntos y evidentemente entonces se trata de una persona que sí, que participa en clase, que está, o al menos que escucha y que estudió también, no es solamente con las clases, sino con el estudio. Entonces, ese es nuestro parámetro. Si hay una persona que pudo hacer 20 puntos, significa que todos pudieron hacer 20 puntos, ¿verdad? Ahora, si todos hicieron 2, 3, 4, menos de 10 puntos, significa que hay un problema, un trasfondo problemático un poco más complicado, ¿verdad? Pero si una persona o dos, hay gente que hizo 18 puntos, o sea, casi total de puntos, si esa es la vara que mide a donde todos podían haber llegado. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta los docentes que si una persona llegó, toditos pudieron haber llegado, todos tienen las mismas capacidades, todos tienen cerebro, acá no hay nadie que esté en una condición especial de desarrollo, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces todos pudieron haber llegado y depende no solamente del docente en el desarrollo de la clase, sino del alumno también. Principalmente luego del alumno, el docente es nada más que un orientador ya en las nuevas dinámicas
universitaria, ¿verdad? Bueno, quería nada más compartir eso con ustedes porque lo estuve hablando con Marco recién, me llamó mucho la atención el resultado y, y bueno, llegamos a esa conclusión, ¿verdad? 300 alumnos, ahora mismo por ejemplo hay solamente 30 personas conectadas, solo 30 alumnos están. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Yo, por ejemplo, estoy siempre en clase, trato de no perderme las clases, pero igual me fue difícil el examen, pero así como dice usted, no es solamente lo que se tuvo en clase, que hay que volver a leer y a repasar después las lecciones. Y así como escuché que estaba diciendo que hubo persona que hizo total de punto, el tema también está que hay gente que tiene menos tiempo y otro que tiene todo el tiempo posible. De eso también depende, profe, porque a mí me gustaría leer un poco más y a veces no me alcanza el tiempo para leer. En eso soy sincera, pero me gustaría leer más, pero trato todo lo posible. Igual me forzó estando yo todos los días en clase, con todas las materias. Y eso nomás, que no es porque uno, bueno, son muchos los que no están en clase, pero yo nomás, personalmente, que yo estoy, pero igual me forzó. Me Ya, forzó mucho el examen. Y otra cosa que le quería preguntar, la modalidad del examen final de esta materia, ¿cómo va a ser? oral, Ujú. oral. El examen final va a ser oral, nos vamos a sentar en una mesa cara a cara con el programa, nuestra cancha de fútbol, nuestro patio de juego en ese momento va a ser el programa. Sobre el programa vamos a hablar, nada fuera del programa, ninguna recomendación, ni nada, ni te manda saludos fulano, ni mucho menos. La idea, y conmigo yo siempre soy claro en esto con todos los chicos, apenas se sientan a rendir conmigo, les digo, acá lo que tienen que hacer ustedes es, aunque sea mínimamente, ¿verdad? Desarrollar la lección que le toca. Ahora, por ejemplo, le toca la lección de tasas, ¿verdad? Le toca a las 13. Bueno, desarrolle toda la lección y una vez que desarrolló la lección, ahí podemos pasar a la pregunta, porque suele suceder que el alumno saca una, por supuesto, no estudió, saca una lección de la que no tiene idea y se sienta y me dice, profesor, la verdad estoy muy nervioso, hacerme preguntas. No, el procedimiento no es así. Les aclaro a los 31 que están conectados de los 300 que seguramente se van a presentar a rendir. Entonces les voy a usar a ustedes como caja de resonancia para el resto de las 269 personas que faltan. Eh, la modalidad es esta, o sea, se sientan ustedes, desarrollan la lección y yo les pregunto sobre la lección y eventualmente les preguntaré sobre otras, algunas cuestiones que son conceptos básicos, ¿verdad? Que yo inclusive a medida que fui desarrollando el programa, recuerdo que le fui diciendo, esta es pregunta salvavidas, esto solemos preguntar en el final, atiendan con esto. Me fui avisándole a poquito, todas las veces que tuve clase con ustedes, ¿verdad? Entonces les pido por favor respetuosamente que repliquen ustedes a los más de 200 que están faltando ahora a clase, ¿verdad? Para que le puedan aclarar. Eh, ¿Alguien más levantó la mano recién? Bueno, la bajo de nuevo. Bueno, arrancamos entonces con nuestra lección de hoy. Vamos a desarrollar la lección número 13, que habla sobre las tasas. Esta lección es súper sencilla, en realidad, y la verdad que es bastante corta. Si les toca esta lección en el examen, van a ser uno de los afortunados, ¿verdad? Porque eh, en el libro creo que tiene una, dos, tres, cuatro hojas nada más, 8 paginitas. Bueno, y de hecho, no solamente por el alcance, ¿verdad? Por la cantidad de hojas que tenga, sino por el contenido mismo. Es bastante sencillo porque habla de la forma, por decir de una manera más sencilla que hay de recaudar tributos.
haciendo un repaso otra vez, vimos que tenemos la tríada impositiva o tributaria, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones, y en rango, por decir de una manera de complejidad, las tasas son lo más sencillo y lo más directo, ¿verdad? Bueno, siguiendo un poco el desarrollo del programa, no solo el desarrollo del programa, sino también un poco cronológicamente, porque vemos que historia de las tasas está en la parte final del libro, ¿verdad? Entonces como que hay un poquito un desorden ahí. Pero bueno, entrando en materia con relación a lo que podemos decir, ya comenzando siempre lo básico, que es a nivel constitucional, tenemos que el artículo que habíamos desarrollado ya, el 178, que habla de los recursos con los que puede contar el Estado, o sea, de donde surge este principio de legalidad tributaria a nivel constitucional, ¿verdad? El artículo 178 menciona cuáles son los recursos con los que puede contar el Estado dentro de su amplia política fiscal, y entre ellos identifica a los impuestos, las tasas y las contribuciones. Las tasas podemos comenzar diciendo junto con las contribuciones, que son prestaciones pecuniarias que son debidas por el particular, por el contribuyente, por nosotros los ciudadanos, ¿verdad?, en atención a contraprestaciones del Estado. ¿Ok? Contraprestaciones del Estado. Vamos a ir desarrollando de forma más acabada ya en qué consiste y cuáles son estas manifestaciones y cómo se fija este tema de la tasa, ¿verdad? En la tasa lo que hay es una retribución que está dada en base a un servicio prestado que se da en beneficio directo del ciudadano, ¿verdad? ¿Y qué puede ser? Siempre doy el ejemplo, la expedición de un certificado, por ejemplo, el certificado de estudio, cuando ustedes terminen la facultad, cuando se reciban abogados, van a solicitar un certificado de estudio y su título, ¿verdad? Bueno, para eso van a pagar una tasa. También el ejemplo que siempre doy es la tasa que se paga para la inscripción para cada examen, ¿verdad? La legalización de un documento, el uso de algunos servicios aduaneros. Eso es un ejemplo bastante práctico. ¿Por qué? Porque básicamente uno al pagar por determinados servicios aduaneros, va a pagar e inclusive puede ver en vivo, como de hecho sucede con la mayoría de las tasas, cómo se le presta ese servicio, ¿verdad? El uso de guinches, que son esos brazos que agarran los contenedores, los sacan de los barcos, los ubican, los van acomodando en las zonas portuarias para las distintas operaciones. Bueno, se paga una tasa para eso y uno ve efectivamente la contraprestación que le está dando el Estado a cambio de ese pago que hacen ustedes, que lo hacen por el servicio directamente, ¿verdad? Dentro de esa operación aduanera también está la utilización de depósitos. Se paga una tasa por el depósito aduanero, ¿verdad? Es como si están pagando un alquiler y el servicio diferencial directo que se le da a ustedes, que se les permite a ustedes, puntualmente a los pagadores de la tasa, que puedan ir y guardar su mercadería en el depósito aduanero esperando la desaduanización, ¿verdad? Que van a ver más adelante cómo se hace y en qué consiste. Entonces, la fundamentación de la tasa está en la figura de la contraprestación. Y esa contraprestación, por ende, es obligatoriamente divisible. Habíamos hablado, rememorando un poco, cuando hablamos de la diferencia entre los impuestos, las tasas y las contribuciones, habíamos hablado que los impuestos se daban a cambio también de una contraprestación.
Y acá es donde yo era bastante insistente con ustedes para que traten de fijar esta idea. Había una efectiva contraprestación, pero la contraprestación se daba en servicios generales, en servicios indivisibles. ¿Y por qué se habla de servicios indivisibles? Porque no hay forma de escindir el disfrute que yo tengo de, de los servicios consulares que haga el Estado para tratar de conseguir mejores condiciones en el mercado internacional para la exportación de carne y que eso nos beneficia a nosotros con el ingreso de más dólares, lo que a la vez hace que baje el precio del dólar y otra vez tengamos más ingresos tributarios, etcétera, etcétera. No hay forma de decir cuánto disfrute tengo yo, Gonzalo, de los servicios consulares que hace el Estado, de las alianzas económicas, comerciales que hace el Estado con otros países. ¿Cuánto disfrute puedo tener yo de la aprobación de un presupuesto general del Estado de forma razonable, que es un servicio prestado por los legisladores? ¿Ok? ¿Cuánto disfrute puedo tener yo de, no sé, la adopción de ciertas políticas educativas que se vayan a instaurar en el Ministerio de Educación como ente regulador, ¿verdad? No hay forma de dividir. ¿Cuánto disfruto yo? ¿Cuánto disfruta Rubén? ¿Cuánto disfruta Félix? ¿Cuánto disfruta Norma? Etcétera, etcétera. No hay forma de saberlo. Entonces se habla de que son indivisibles, son generales. Los beneficios, las contraprestaciones que nos da el Estado al pagar impuestos es pagar el sueldo de los policías, pagar el sueldo de los cancilleres, la construcción de las rutas, por ejemplo, ¿verdad? La realización de ciertas obras públicas, por ejemplo, el dragado de los ríos, qué sé yo, un montón de servicios, la construcción de escuelas, por ejemplo, en el interior. ¿Cómo me beneficia a mí o a nosotros que estamos acá en el aula? ¿Cómo nos beneficia a nosotros la construcción de escuelas en Pedro Juan Caballero, siendo que no vivimos allá, ¿verdad? Entonces, no es divisible, son generales. Las prestaciones que el Estado hace a cambio de los impuestos, son generales. Sirve para el sostenimiento en general de las prestaciones del Estado. A diferencia de esto, con el caso de las tasas y de las contribuciones, las contraprestaciones que hace el Estado ya no son generales, ¿verdad? Son en mayor o menor medida un poco más específicas. Bueno, entonces, recapitulando, la fundamentación así de la tasa está en la contraprestación divisible de un cierto servicio que es realizable para una persona determinada. Cuando ustedes van a pagar la tasa para la inscripción del examen, ¿verdad? Ahora de finanzas públicas, te van a pagar esa tasa y, por ejemplo, Norma va a pagar la tasa, ¿para qué? Para que yo, Marco, Gloria, Fausto, Carlos, quien sea, del plantel docente, se siente en una mesa y evalúe a ver si Norma está en condiciones de aprobar la materia y seguir avanzando en la malla curricular para poder ejercer una profesión regulada como es la profesión de abogado. Entonces, ¿qué está pagando Norma? Y Norma está pagando para que se le evalúe. El servicio que está pagando Norma es que se le evalúe. Es lo mismo que la inspección técnica vehicular. Cuando recién comenzó, o sea, a ver, eso en realidad es atribución, se tiene que hacer siempre en teoría entre las funciones que prestan los municipios, tienen la función de hacer una inspección técnica de los vehículos para darle la famosa, que todos conocemos, la habilitación de vehículos, ¿verdad? En teoría, la reglamentación dice que para que un vehículo pueda circular, tiene que tener habilitación municipal. ¿Y esa habilitación municipal qué es? Es una suerte de examen
que se le hace al vehículo, o sea, una evaluación de las condiciones generales del vehículo para ver si está en condiciones de circular o no. Si tiene las 4 ruedas, si contamina demasiado, si tiene vidrio, si tiene cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, nosotros pagamos, y cada vez que vamos a la municipalidad a renovar la habilitación municipal, nosotros estamos pagando para que el municipio haga un examen a nuestro vehículo. Lo simpático de eso es que nosotros pagamos, pero no queremos el servicio. ¿Por qué? Porque generalmente nuestro vehículo tendrá alguno que otro detalle, ¿verdad? Que nos hace sospechar que capaz no pase la prueba. Entonces se da algo raro. El ciudadano, el contribuyente se va y paga, pero no quiere el servicio, ¿verdad? En realidad lo que no quiere es el resultado del servicio. Pero bueno, en síntesis, es la misma cosa. Ahí que tenemos una contraprestación directa y divisible, porque podemos saber, podemos percibir individualmente el servicio prestado, tanto al momento de pagar la tasa para la evaluación final de la materia, como al pagar la tasa por la inspección técnica vehicular. Nosotros pagamos para que la administración pública nos dé un determinado servicio. ¿Ok? Bueno, entonces, definimos a las tasas como ¿qué? Como una prestación pecuniaria, ¿verdad? Que nosotros hacemos y que el Estado exige. Una prestación pecuniaria que el Estado exige a quien haga uso actual de ciertos servicios públicos. Y en esta definición resaltan, siempre lo repetimos en la cátedra, resaltan 3 elementos. Uno, el uso actual de un servicio público, un pago del particular al Estado de una suma de dinero por este servicio, y la idea de que solamente en ciertos servicios públicos se cobran tasas, no en todos. No en todos los servicios públicos se cobran tasas. Entonces, la tasa es un tributo que va a estar caracterizado por la contraprestación. Acuérdense, la palabra clave con la tasa es la contraprestación. ¿De qué cosa? ¿Se acuerdan de eso en el examen final? Y automáticamente les va a venir. Contraprestación, sí, ¿de qué? De un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a fijar para el examen final? Lo que es la tasa, el término contraprestación de un servicio individualizado. Nosotros pagamos para que el Estado haga algo por nosotros. Mutatis mutandi, en el sector privado, nosotros pagamos las telefonías, por ejemplo, para que ellas nos permitan a nosotros tener acceso a su red telefónica y a su red de internet. Nosotros tenemos un teléfono, un aparato, lo compramos en cualquiera de las tiendas habilitadas, ¿verdad? O de donde sea, y nosotros le pagamos a la empresa para que nos permita, para que nos dé un servicio de telefonía. Exactamente la misma cosa pasa con la tasa. Solo que, ¿a quién le pagamos? Al Estado. Bueno, entre las definiciones, ¿para qué sirve esto de estar viendo la definición que da fulano y que da mengano, etcétera, etcétera? Sirve porque cada definición hace 2 cosas. A medida que, y van a verlo en los libros, en casi todas las lecciones siempre se está recurriendo a la definición que hagan varios autores. ¿Para qué? Y esto le va a servir para todas las materias, chicos. ¿Para qué se analiza constantemente la definición que haga fulano, mengano, mengano, mengano? Siempre de la misma cosa. Primero, para fortalecer y para cimentar bien los aspectos principales de la definición. ¿Ok? Siempre en todas las definiciones, si yo le digo, bueno, vamos a ver las definiciones de tasa, siempre van a ver que hay, o en cualquier materia de proceso,
Si las definiciones de menor de edad, las definiciones de código del trabajo, la definición de obrero, la definición de homicidio, la definición, lo que quieran, en todos los fueros del derecho. Las varias definiciones hay aspectos comunes en todas ellas, que es la primera función que tienen, y la segunda función es expresar las diferencias que tiene cada autor. Hay algunos autores que le agregan algún detalle más, hay algunos autores que le agregan una perspectiva distinta, ¿verdad? Pero todos tienen elementos comunes, eso sí o sí. Y las diferencias que puede tener cada autor respecto al mismo concepto jurídico sirven para, podemos identificarnos con esa diferencia, o puede servirnos para entender mejor y asimilar mejor, obviamente, cuál es la percepción que tiene ese autor y por qué es distinta de las otras. Y ahí nos damos cuenta, no, a mí me gusta más la definición de fulano, a mí me gusta más la definición de Mengano, me parece más completa. Entonces eso ayuda a que uno vaya incorporando el concepto, ¿verdad? Entonces las definiciones en todo lo que vayan a estudiar, no sé qué materia van a tener después de finanzas hoy, o qué materia van a tener el lunes antes de finanzas, lo que sea, todas las definiciones van a tener eso. Van a ver que los profesores les ponemos 3 o 4 definiciones distintas y hay elementos comunes. Bueno, entonces vemos algo tan sencillo como tasa, y vemos que los autores del libro hablan de Guillermo Ahumada. Guillermo Ahumada es un tratadista mexicano, ¿verdad? Muy famoso, que en su tratado de finanzas públicas define a la tasa diciendo que es un derecho que se percibe por el Estado como persona soberana, ¿verdad? De hecho, no puede percibirse, si el Estado no tuviera soberanía, no podría establecer tributos, ¿verdad? Dice que el Estado es un derecho que se percibe, la tasa es un derecho que se percibe por el Estado como persona soberana por servicios o prestaciones especiales individualizables. Acá ya entramos con algo que estamos repitiendo constantemente. Se percibe bajo el concepto de servicios o prestaciones especiales o individualizables de carácter jurídico-administrativo organizado con fines colectivos y que lo paga el usuario a su solicitud. ¿Cuál es el elemento común que vemos acá? De nuevo, el sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que es el usuario del servicio, y la característica del servicio, que es que, dice el autor, un servicio o una prestación especial o individualizable. Después hablan de la definición de Bielsa, ¿verdad? Que dice Bielsa de la tasa que es una cantidad de dinero que percibe el Estado, ¿verdad? En virtud y con motivo de la prestación de determinado servicio o un uso público o una ventaja diferencial proporcionada por ese servicio o uso. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el elemento común? Usan todas palabras distintas, pero más o menos todos están diciendo la misma cosa. Y la contraprestaciones. Pero la contraprestación, todo es la prestación de un servicio. Yo nomás no estoy, vamos a discutir filosóficamente. Es después de todo impuesto, como dice el título, un impuesto, y dividimos, pero a fines prácticos vos estás pagando un impuesto. Nosotros dice que tenemos una carga de 13% de nuestros ingresos, pagamos impuestos, la tasa más baja de la zona, pero si sumás todas las tasas, contribuciones, etcétera, nosotros nos vamos más del 22%, dicen la gente. Es un disfraz. Perdón, si me sale, me sale eso en el examen, me aplazo. No, para nada, en absoluto. Precisamente ese es el sentido crítico que tiene que tener el alumno y no memorizarse y tragar todo lo que se le pone enfrente
sin discutir. No, Bueno, lo que en realidad no es un impuesto. Acordate, Rubén, que las tasas, la doctrina diferencia cuáles son estas tres formas de percepción por el efecto que genera cada uno. En el impuesto, por ejemplo, vos pagás, es tipo la película. Viste que en la película le arrestan a un tipo y el tipo se va esposado encima de la patrullera y le dice, yo pago mi impuesto, le dice al policía. Y monstruo, vos estás pagando mi sueldo, le va a decir el policía. Si uno paga la tasa y el servicio no es prestado, si ustedes se van y pagan el derecho a examen y ninguno de los que estamos en la cátedra, ninguno de los que estamos, les tomamos examen, nos negamos todos a tomarles examen, entonces ustedes pueden reclamar que ustedes pagaron para recibir ese servicio y que no les fue prestado el servicio. Y van a tener razón. Y se va a abrir un sumario administrativo y se va a probar que ustedes efectivamente pagaron y que el servicio no fue prestado. Se va a probar y van a tener derecho o a que le brinden el servicio o a que le devuelvan el importe, ¿verdad? Cosa que nunca va a pasar, pero en teoría tendría que darse. En cambio, en el impuesto, ustedes no pueden reclamar, yo pagué mi impuesto y el Estado no construyó la escuelita allá en Capibarú. ¿Por qué? Porque la contraprestación del Estado al pagar el impuesto es general. Nosotros no sabemos a qué va a ir esa plata destinada en concepto de impuestos. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Con todo lo que nosotros pagamos en concepto de impuestos, se va a llenar una casilla grande en Hacienda donde va a estar un número final que va a decir, bueno, esto es lo que se va a percibir, esto es lo que se percibió y esto es lo que se espera que se vaya a percibir para el año que viene. ¿Y qué va a suceder después? Lo mismo que está pasando ahora si ustedes abren el diario y se ponen a leer. Ven que un grupo de legisladores agarra y empieza a inflar. Y dice, cada vez vamos a construir, vamos a aprobar que se vaya la plata para esto, que se vaya la plata, aumento acá, contratación allá. No hay forma de controlar, no hay forma de controlar en qué gasta el Estado exactamente en lo que yo pagué el año pasado o pagué en marzo de este año en concepto de impuesto a la renta personal. Yo no puedo saber, es prácticamente imposible saber. Entonces, la reclamación que yo pueda hacer en concepto de yo pagué mis impuestos es fútil. Es fútil. Al pedo que iba a decir yo pago mis impuestos, muchos me van a decir, listo, pero el Estado no hizo lo que dijo, pero no hay forma de relacionar la inactividad del Estado con relación con referencia a la escuelita que no se construyó con el monto que yo pagué en marzo en concepto de impuestos. Entonces yo no puedo reclamar nada. Distinto es con la tasa. En la tasa, en el ejemplo que le estoy dando, ustedes pueden agarrar y decir, hey, yo pagué para que los profesores me tomen el examen final y quiero pasar ya esta materia y sacarme encima porque ese cono a gusto no es el área de. Bueno, y nadie me vino a tomar examen. Nadie me tomó examen, no me prestaron el servicio. Entonces ahí sí pueden reclamar ustedes. Por eso es que los doctrinarios dicen, no, señores, hay una diferencia entre tasa, impuesto y contribución. Y la importancia de esa diferencia radica en que el contribuyente pueda o no exigir el cumplimiento o el resarcimiento por la inactividad del Estado. Por eso es importante saber cuándo es una tasa, cuándo es un impuesto y cuándo es una contribución. No es solamente algo etéreo de lo que yo vengo a hablarles para que ustedes se memoricen como puedan y después vean si se acuerdan en el examen final. Y vamos. Sí, doctor, no para acotar nomás, como usted dijo en clase, que el impuesto es una obligación pecuniaria que tenemos todos. No podemos dejar de pagar el impuesto. Sí. Bueno, No se puede, a ver. Sí, yo, como le dije, profe, sí. ¿qué tal? Profe, justamente en el punto ese había cuatro, estaban los impuestos, las tasas, la contribución, ¿y cuál era el otro, el extraordinario? La parafiscalidad. Para fiscalía. Sí. Bueno, Rubén, el tema del impuesto es bien diferenciado con la tasa, porque el impuesto no tiene retorno. Las tasas sí o sí. A ver,
Tiene retorno, Higinio, tiene retorno el impuesto, pero es en servicios generales. Así mismo, individual también, profesor. Las tasas son en servicios individuales divisibles. ¿Qué es lo que se divide? Cuando habla de divisible, ¿qué es lo que se divide? El nivel de disfrute que yo puedo tener por el servicio del Estado. Si es una tasa, yo puedo disfrutar del examen final. Rubén puede disfrutar, Norma puede disfrutar, Liz puede disfrutar. Si yo pago un impuesto, en teoría todos disfrutamos de la misma manera de la seguridad de la policía o de la educación pública o lo que sea. Entonces, en el impuesto hay contraprestación, solo que es general, es para pagar los servicios generales del Estado. ¿Ok? En la tasa, nosotros pagamos para que algo específicamente el Estado haga por nosotros. En el caso del derecho a examen, para que el Estado nos tome examen. En el caso del peaje, para que el Estado, con la plata que le damos, nos deje pasar y controle y mantenga el asfaltado de ese tramo del peaje. ¿Ok? En la actividad portuaria, para que el Estado, mediante su administración nacional de puertos, use su grúa y baje el contenedor donde viene mi mercadería, porque obviamente yo no puedo hacerlo. Entonces yo pago para que el Estado haga esa actividad. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y cómo sabemos cuándo es tasa y cuándo es impuesto? El Estado dice, en algunos casos, ciertas actividades que yo, Estado, voy a realizar, no van a estar cubiertas por los impuestos. Van a tener que pagar tasa. ¿Por qué? Porque solamente es un grupo de personas las que realiza esa actividad y requiere ese servicio especial del Estado. No todos pues, nos dedicamos a la importación. No todos podemos estar trabajando contenedores. Solamente algunos. Entonces, ya que es un servicio diferenciado, una suerte de servicio especial, como es un servicio especial, entonces ahí cobra el Estado una tasa. Y la contribución, que es más o menos lo mismo, solo que es para un grupo mucho más fácil de determinar quiénes van a pagar la contribución. Acuérdense del ejemplo que yo les di de la cuadra que se iba a faltar, ¿se acuerdan? Bueno, ahí se puede determinar exactamente quiénes son las personas que van a pagar. En la tasa se puede, y más o menos, porque sabemos que hay un grupo de importadores, no todos los 7, 8 millones de habitantes del Paraguay somos importadores, o los 3 millones y medio que estamos en la actividad económicamente activa, nos dedicamos a la importación. Sabemos que hay un número más o menos estable de importadores. Entonces, esos son los que van a pagar el servicio especial. Y Gini, ¿vos querías decir algo más? No, excelente la explicación, profesor. Excelente esa parte del impuesto, las tasas y eso que... Qué bueno. Analía. Sí, entonces se hace el pago solamente porque no es un servicio que le afecta a la generalidad de las personas, sino que a ciertas personas nomás, ¿verdad? Ese es básicamente el resumen. La dinámica sería esa, es un servicio especial, no vayas a hablar de afectación, porque afectación generalmente responde a la figura de imposición. Cuando el Estado te impone algo, ahí te está afectando. El Estado te impone una expropiación, el Estado te impone una multa, entonces ahí el Estado te está afectando. Cuando hablamos de tasa, estamos hablando de que, vos querés un servicio especial del Estado, bueno, entonces paga una tasa. Ahora, todos estamos obligados a mantener al Estado, porque como siempre le digo, el Estado, ningún Estado tiene más dinero que el que tienen sus contribuyentes, ¿verdad? Entonces, todos estamos, en virtud del contrato social, todos estamos obligados a darle dinero al Estado. ¿Cuáles son los motivos para darle dinero? Los tenemos todos en las leyes tributarias, en los impuestos generales. Aparte de eso, si queremos que el Estado nos dé un servicio especial, entonces tenemos que pagarle un adicional, que son las tasas. ¿Cuál es el servicio especial que le brinda el Estado a ustedes, estudiantes de Derecho? Nada, que un profesor o un grupo de profesores les va a evaluar. ¿Y por qué es especial? Y porque no todos estudian Derecho en el país. Solamente un grupo
de alumnos cada año estudian la Nacional Derecho. Hay gente que estudia economía, hay gente que estudia medicina, hay gente que estudia en la privada, hay gente que es autodidacta, hay gente que de todo. Entonces hay un grupo especial de personas que requiere un servicio especial del Estado. En este caso son ustedes que requieren al final de cada semestre un servicio especial de evaluación para ver si están en condiciones. Entonces pagan una tasa para eso. ¿Ok? Bueno, avanzando entonces. Profe, la contribución entonces sería el pago de empedrados y asfalto y eso que se hace, el pago de eso. Ese es un ejemplo, Norma. Ese es un ejemplo. Contribuciones, vos tenés dos tipos de contribuciones. Tenés contribución social y tenés contribución de obra pública. La contribución social es la prestación pecuniaria que vos haces para que el Estado realice, si es que vos la haces, así como un grupo determinable de personas, se vean beneficiadas por un servicio social prestado. El ejemplo por excelencia, IPS. Esa es una contribución social, la contribución por la prestación de seguro social. El descuento que se hace por los trabajos. El descuento. Ahora, una contribución, lo que vos me estabas diciendo, el ejemplo que vos me estabas dando cuando me preguntas, es una contribución que se llama de obra pública. Cuando el Estado hace una obra pública, pero que te va a beneficiar a vos, va a faltar tu calle. ¿Es público? Claro que es público, no es que solamente vos puedas andar por esa calle. Todos podemos pasar por ahí. Pero a vos te va a beneficiar, ¿por qué? Porque el régimen de catastro dice que una casa que está ubicada sobre una calle asfaltada es más cara a la hora de vender que una casa que está sobre una calle empedrada, la cual a su vez es más cara que una calle que está sobre un camino de tierra. Mientras más mejoras tenga el inmueble, ¿verdad? En este ejemplo, más caro va a ser a la hora de vender. Por eso que ustedes se van, si la gente que alguna vez trató de comprar un inmueble en una de esas inmobiliarias, van a ver que una cosa es cuando el inmueble que quieren comprar, fíjense nomás, todo el rato salen anuncios en Instagram. Cuando ven así, sale, sí, la cuota en un terreno de 12 por 30, la cuota sale, qué sé yo, 300.000 años. Y después te miran en el planito y salen que la ruta más cercana está, no sé, 500 metros más o menos. Ahora, si el inmueble que ustedes quieren comprar, que ven en el aviso de la inmobiliaria, está sobre ruta asfaltada, la cuota no va a ser de 500.000, 800 para arriba va a ser, depende de la ubicación. ¿Por qué? Porque están en una zona que ya tiene cierto desarrollo inmobiliario, ya tiene mejoras. Si tiene asfaltado, si tiene alumbrado público, si tiene conexión a ESAP, luego a red cloacal, ahí va a ser más caro otra vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la contribución por obra pública? La paga la gente que va a recibir, que se va a ver beneficiada por una obra pública. A todos en teoría nos beneficia que haya más asfaltado, ¿verdad? Pero más todavía le beneficia a la gente que tiene su casa sobre el asfaltado, o su casa sobre el empedrado, si es que antes tenían camino de tierra, o su casa conectada a una red cloacal, si es que antes no tenían. ¿Ok? Entonces, en ese caso se pagan las contribuciones. Dale, profe, gracias. Dale. Avanzo entonces. Vimos ya lo de Ahumada, vimos ya lo de Bielsa. Y recapitulando un poco, siguiendo el orden del libro, entonces tenemos que el impuesto, como decíamos, se diferencia de la tasa, se diferencia entre la tasa, entre otras cosas, ¿verdad? En que, y acá entra el concepto de capacidad contributiva, en que el impuesto se paga en proporción a la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Habíamos hablado de la capacidad contributiva como elemento causa de la obligación. Y acá de nuevo, repaso otra vez con ustedes para tratar de que se fijen y que interioricen eso. Elemento de la obligación tributaria. Sujeto activo, el Estado. Sujeto pasivo, los contribuyentes.
que pueden ser contribuyentes o responsables, y que puede ser responsable solidario, sustitutivo y subsidiario. Ahí tenemos los dos sujetos. El objeto de la obligación tributaria, que es el pago. La causa de la obligación tributaria, que es la capacidad contributiva. La fuente de la obligación tributaria, que siempre es la ley. Y el hecho generador, que es la hipótesis legal, ¿verdad? Que es la circunstancia que si ustedes cumplen, van a tener que pagar impuestos. ¿Ok? Bueno, entonces, otra de las diferencias entre el impuesto y la tasa es que el impuesto se fija y se exige de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ¿verdad? Mientras que la tasa se relaciona con la prestación del servicio o uso público o con la ventaja diferencial proporcionada por el servicio. O sea, uno se paga según la capacidad contributiva, el otro es, ¿querés el servicio? Paga. Así de simple. ¿Ok? Bueno, en resumen entonces, la tasa es un recurso derivado, repasamos de nuevo, estaban los recursos originarios y los recursos derivados. La tasa es un recurso derivado junto con el impuesto y la contribución, que consiste en una suma de dinero, de nuevo, que se cobra por el sujeto activo de la obligación tributaria a las personas que se benefician particularmente por una prestación de un servicio público divisible, ¿verdad? O por el reconocimiento de una ventaja diferencial. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos comunes que vemos siempre en la tasa? Contraprestación, servicio público, ventaja diferencial, y que es el disfrute que tenemos es divisible. Nosotros podemos dividir exactamente cuánto disfrutamos de eso de la persona de al lado. ¿Ok? Bueno. Doctor, ¿podría Sí. repetir esos tres elementos que mencionaste, por favor? Lo perfecto, sin problema, hasta la muerte, hasta el cansancio, voy a repetir. Los elementos comunes que tenemos en todas las definiciones de la tasa es que se trata de una contraprestación y de que es percibida por un sujeto activo de parte de un sujeto pasivo por la prestación de un servicio público divisible o una ventaja diferencial. Entonces, le voy a repetir 1000 veces más si quieren. En el impuesto hay una retribución del Estado, pero es general, es el mantenimiento de todo el Estado. La pintura de los edificios públicos, la construcción de las rutas, etc. Es una contraprestación, algunos dicen que no hay contraprestación, pero hay contraprestación porque si no, el Estado, si no hace nada con lo que nosotros le damos de dinero, se está enriqueciendo ilícitamente, ¿verdad? Enriquecimiento sin causa. Entonces, hay una contraprestación en el impuesto, pero es general. En la tasa hay una contraprestación, pero no es general. Es por un servicio público divisible. ¿Ok? Entonces, es el beneficio particular por un servicio público divisible. ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor. doctor, gracias. Vale, ok. Avanzamos entonces. El fundamento de las tasas. Ahí entramos en la pregunta, ¿verdad? De por qué el Estado recurre a procedimientos distintos de los impuestos para sostener esto. ¿Por qué el Estado no financia nomás todos los servicios públicos solamente por medio de tasas o todos los servicios públicos solamente por medio de impuestos? Y lo que sucede es que hay ciertos servicios públicos en que no es posible determinar la ventaja o utilidad o beneficio que reportan desde un punto de vista individual. Y acá vamos a hacer
pequeña apreciación de un concepto que es puramente económico, ¿verdad? Que es la utilidad. La utilidad, tienen que saber ustedes, en economía la utilidad es el retorno positivo de una inversión o un gasto realizado por una empresa, ¿verdad? O sáquenle la empresa. Es el retorno positivo de una inversión o de un gasto. O dicho en otras palabras, es una diferencia entre el precio de venta, un ejemplo, ¿verdad? Y todos los costos fijos y variables involucrados en la comercialización y mantenimiento. Es el retorno positivo o la diferencia entre lo que nos costó o entre lo que pagamos y el beneficio que tenemos. ¿Ok? Siempre cuando hablamos de retorno positivo, estamos hablando de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como le estaba diciendo, hay ciertos servicios públicos que, en general, de todo lo que presta el Estado, que no es posible determinar cuál es la ventaja o la utilidad o beneficio. Se crea un problema ahí, entonces el Estado tiene que agarrar y especificar cuál es el servicio y cobrar aparte por ese servicio. Se plantea el problema de cómo va a medir individualmente los servicios que prestan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, lo que le estaba diciendo, las Fuerzas Armadas, la policía, obras públicas, etc. ¿Cómo vamos a medir, cómo el Estado va a medir cuánto disfrutamos todos de la policía si tenemos la suerte de que, gracias a Dios, nunca nos hayan robado y nunca tuvimos que entrar a una comisaría? Bueno, no hay forma. Los servicios generales, no hay forma de medir el grado de disfrute, ¿verdad? El grado de utilidad, de retorno positivo que nosotros hacemos de ese pago, como les decía, en concepto de impuestos para el sostenimiento. Entonces, ahí viene la división que yo le estaba diciendo de los servicios públicos en divisibles e indivisibles. ¿Ok? Los servicios públicos divisibles van a ser financiados por tasas. Los servicios públicos indivisibles van a ser financiados por impuestos. ¿Se entendió? Servicios públicos divisibles por tasa. Servicio público indivisible por impuestos. Y esto tiene en la parte, creo que eso está, sí, en la parte del fundamento de las tasas, siguiendo con el desarrollo ahora. Anteriormente, en un primer momento, ¿verdad? Se basaban en razones de equidad para defender la coexistencia, creo que es el término que utiliza el libro, la coexistencia entre las dos clases de ingresos, ¿verdad? Entre los impuestos y las tasas. ¿Y qué es lo que planteaban los pensadores antiguos que decían esto? Vean un poco. Ya estamos pagando impuestos, ¿por qué le vamos a pagar tasas a toda la gente, ¿verdad? Entonces decían ellos que era más justo que soportaran el financiamiento de los servicios públicos los que utilizan. Entonces, el problema con esta idea es que existe la necesidad de uso por alguien que no tiene capacidad para pagar ese servicio público indivisible. El Cuyacoche no tiene capacidad contributiva seguramente para pagar una operación a corazón abierto, ¿verdad? Y la operación a corazón abierto, ¿cómo se financia? Y si uno va a clínicas, y convengamos, si tiene la suerte de que le toque a un doctor, que le haga caso, etcétera, etcétera, eso ya otra cosa, estamos hablando del financiamiento. Si uno va a clínica y necesita el Cuyacoche que se haga una intervención en el corazón, ese servicio, como es un hospital público, está cubierto, está financiado por impuestos que pagamos todos. ¿Ok? El Cuyacoche no tiene, o el limpiavidrio no tiene capacidad contributiva para ir al sector privado a hacerse una operación de corazón. Entonces, ahí viene el problema. La idea o la razón de equidad
que dice que paguen los que utilizan el servicio público, choca con ese problema de que hay veces en que hay gente que no tiene capacidad contributiva, pero no tiene esa capacidad para pagar, pero necesita usar. Si persistiera esa idea de que el que quiere usar un servicio que lo pague, entonces eso es lo que dicen los autores del libro, eso remarca un individualismo exacerbado, ¿verdad? De la vida en sociedad. Porque el que puede pagar, usa el servicio y se salva. El que no puede pagar, más o menos se muere, ¿verdad? Y esto es algo negativo, ¿por qué? Porque implicaría negarle la posibilidad a una persona de usar un servicio público por el simple hecho de que no tenga capacidad económica para solventar. Y esto choca otra vez con la idea del estado de bienestar. Y el Estado también con la idea del Estado social de derecho, que implica no solamente el sometimiento de las leyes tanto a gobernantes y gobernados, sino que las instituciones que tienen que regirse por leyes, tanto para administrados como administradores, tienen que inclinarse hacia las necesidades sociales de la población. ¿Ok? Si no, haríamos lo contrario, entraríamos a un Estado minarquista en que el Estado solamente se apuntaría a cubrir necesidades mínimas de seguridad y justicia. Y después el resto, el servicio de salud, de educación, etcétera, etcétera, que sea todo privado y que pague el que puede y tiene educación, el que no puede pagarlo, no estudia, ¿verdad? No se salva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Este fundamento de las tasas, en un momento respondía a esto, ¿verdad? Respondía a razones de equidad y decía, no, que la gente que necesita el servicio que lo pague. Nace después otra corriente que dice, no, pero un ratito, acá hay gente que no va a poder pagar este servicio en el estado de bienestar, ¿verdad? No va a poder pagar este servicio y va a romperse esa equidad. Entonces se tienen que mantener las tasas y los impuestos. Con los impuestos que se va a pagar, lo que el cuyacoche limpiadillo no tenga dinero, no tiene capacidad. Y la tasa, ¿quién va a pagar? El que además de pagar impuestos tiene potencialidad económica suficiente para pagar la tasa por un servicio especial del Estado, sin que eso le afecte. Esto también entraba a considerar esta idea. Entraba más que nada a desvirtuar esa concepción de lo que son en realidad los servicios públicos, porque muchos de estos servicios no son usados por los que gozan de un alto poder económico, ¿verdad? Porque sustituyen los servicios personales directamente remunerados del sector privado. La gente que tiene más poder económico o la gente que tiene holgura económica, por lo general no va a un centro de salud, ¿verdad? Por lo general no usa el transporte público, usa su vehículo privado, se hace tratar acá en un centro privado o se va al extranjero a hacerse tratar, se va en avión, se queda en hotel y se hace revisar. Entonces, hay una cuestión que suscita que la verdadera equidad se da en que todos mantengamos mediante los impuestos los servicios públicos. ¿Para qué? Para que mediante eso se dé la efectiva redistribución de la riqueza. Todos pagamos por servicios públicos que no utilizamos muchas veces. ¿Cuándo fue? Si me dice alguien acá el 90% se va a un centro de salud cuando se siente mal, o que todito, no sé, no tienen un seguro privado, no quieren lo contratar un seguro privado porque confía más en la salud pública. Bueno, la mayoría de las veces lo que pasa es que pagamos por servicios que no usamos, ¿verdad? Entonces esos servicios son cubiertos por las tasas, por los impuestos, perdón. Y las tasas, en esa búsqueda de la equidad, va a ser solventada por ese servicio especial que queremos, como justificación de ese servicio especial que queremos, y va a ser solventada por los que podamos pagarla, ¿verdad?
sin que eso afecte nuestra potencialidad económica. Ahora, ¿cómo se fija el valor o determinación del valor de las tasas? Creo que es lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo se fija el valor de una tasa? Bueno, primeramente tenemos un criterio matemático que consiste en dividir el costo total del servicio de consumo por las unidades de consumo y cobrar de cada una de estas unidades de consumo su equivalente matemático. Ejemplo, el costo del servicio de profesores por tomar un examen final a todos los alumnos, dividido la cantidad de alumnos que van a rendir el final, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos cuánto se va a cobrar. El costo del servicio dividido las unidades de consumo. ¿Okay? Ese sería el criterio matemático, ¿verdad? Pero resulta que el Estado advierte que sobre el principio de que ciertos servicios se financian por medio de tasas, por encima de esto, existe un interés, digamos, colectivo en que se haga uso de estos servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque favorecen la existencia social, un nivel cultural, la vida civil de los ciudadanos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este principio del costo matemático termina cediendo a la idea de favorecer el uso de los servicios públicos y se rebaja entonces el valor del costo matemático a una cantidad que en todo caso hace posible el consumo de estos servicios que junto al interés individual comprometido existe un interés social en que se usen los servicios. Entonces, por ese lado, entonces el criterio matemático, ¿qué es lo que le pasa? Se modifica, ¿verdad? Y en la determinación del valor de las tasas, se considera la circunstancia de que el servicio público tiene que estar al alcance de todos, ¿verdad? De los que lo necesitan, aun cuando estos no puedan cancelar el costo matemático de la unidad de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Y se utilizan criterios, los llamados criterios financieros o criterios sociales para fijar el valor de las tasas. No podemos utilizar el criterio matemático, no podríamos decir entonces la cantidad de dividir el costo de mi servicio como profesor de finanzas públicas dividido la cantidad de los 70 alumnos, los 30 conectados o los 300 que van a rendir. No se puede utilizar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Y recurrimos a otro criterio financiero, criterio social. El criterio de carácter social establece que el servicio público tiene que estar al alcance del que lo necesita, ¿verdad? Obviamente. ¿Esto qué implica? Implica proyectar a bajo costo, pero ese costo tiene que cubrir el coste del servicio prestado, porque si no el Estado trabajaría pérdida, ¿verdad? Lo que tampoco puede ser, a pesar que muchas veces sí pasa. Y después el otro método, la otra modalidad, ¿verdad? Es el criterio financiero o la medición de la tasa según el carácter financiero. Y que nos dice básicamente que una parte del costo del servicio tiene que ser financiado por toda la colectividad. Cuando hablamos que una parte va a ser financiada por toda la colectividad, estamos hablando de recursos provenientes de fuentes generales, o sea, recursos de los impuestos, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Y porque eventualmente la colectividad va a terminar utilizándolo más luego. Se presume esto, esos servicios especiales. Entonces, ¿en qué radica este criterio financiero? En disponibilizar permanentemente el servicio, lo que sucede mediante impuestos, ¿verdad? Y la prestación de ese servicio al particular con sus costos,
lo que se hace mediante tasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense. A mí lo que me paga el sueldo, para ejemplificarles cómo funciona esto, a mí lo que me paga el sueldo de docente después de haber concursado en la facultad para enseñar, lo que me paga el sueldo no son las tasas. ¿Por qué? Porque si no yo cobraría una sola vez, ¿verdad? Que es solamente por examen final. ¿Por qué? Porque ahí estoy prestando yo como Estado ese servicio diferencial a ustedes. A mí me paga el sueldo durante todo el semestre, durante todo el año, según se ha contratado o nombrado, el Estado, mediante la aplicación de este criterio de carácter financiero. Porque lo que hace es mantenerme a mí disponible durante todo el tiempo para dar clases, para controlar trabajo práctico, para enseñarle a ustedes, para ayudarles a que entiendan, etcétera, etcétera. Y después recién, al final, aparte, cobra una tasa para los que quieran ser evaluados. Entonces, ahí sucede, se ejemplifica lo que les estoy diciendo del criterio financiero. El criterio financiero dice que una parte del costo del servicio, ¿cómo fija el precio de la tasa? Una parte del costo del servicio tiene que ser financiado por toda la colectividad. Mi sueldo es pagado por el producto de los impuestos, no a las tasas, los impuestos, mi sueldo como docente de la Facultad de Derecho. ¿Okay? Entonces, una parte del costo del servicio tiene que ser financiado por toda la colectividad a través de los impuestos por ser consumidor eventual. Y al momento de la prestación efectiva del servicio, ¿verdad? Se pagará la tasa. Saquen el ejemplo, profesor. Ustedes van a pagar tasa de peaje solamente cuando pasen por el peaje, ¿verdad? Bueno, pero la chica o el muchacho que está ahí con la máquina para cobrarle el peaje no puede ser llamado por el Estado solamente o cada vez que ustedes quieran pagar, porque alguien quiera pagar. Constantemente tiene que estar ahí, ¿verdad? Y no está cobrando solamente cada vez que se paga, no, se le paga una mensualidad al cobrador del peaje. ¿Y esa mensualidad de dónde sale? De las rentas generales que se pagan con impuestos. ¿Ok? Entonces, el carácter financiero en cuanto a criterio para asignar el valor de las tasas establece claramente que una parte del costo del servicio, sea del fulano que está sentado ahí esperando para cobrar peaje de todas las personas que quieran pasar, o del fulano que está del otro lado de la pantalla explicándole a ustedes cómo funcionan las finanzas públicas, tiene que ser financiado, por toda la colectividad a través de los impuestos. Y después, al momento de prestar el servicio de carácter particular y sus costos, se hará por medio de la tasa. ¿Ok? Bueno, después nos pide hablar de la unidad de consumo como base para determinar la tasa. La unidad de consumo es una cantidad numérica que sirve de base para calcular el uso o consumo que una persona hace de un servicio. Es una cantidad numérica que sirve de base para calcular el uso o consumo que hace una persona de un servicio. Reitero, cantidad numérica que sirve de base para calcular el uso o consumo que una persona hace de un servicio. Esa es la unidad de consumo. Esta unidad de consumo, ¿verdad? O esta cantidad numérica varía según la clase, obviamente, de servicio de que se trate. No es la misma unidad de consumo por el alumbrado público, no es la misma unidad de consumo por el servicio de correo, no es la misma unidad de consumo por barrio de limpieza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Van variando según la clase de servicio especial de que se trate.
determinar la tasa, en este caso, para determinar la tasa, tomando como base la unidad de consumo, se divide el costo del servicio por el número de unidades de consumo del respectivo servicio. Ejemplo, barrido y limpieza. ¿Cuánto cuesta tener X cantidad en un municipio, X cantidad de barrenderos para que vayan barriendo X cantidad de cuadras y vayan limpiando la calle? Sale, por poner, 10 millones de guaraníes al mes a la municipalidad. Ok. Entonces, esos 10 millones de guaraníes se le va a cobrar a prorrata a cada uno de los propietarios de inmuebles dentro de la municipalidad de Asunción. Las unidades de consumo van a ser los propietarios de inmuebles, ¿verdad? Por el servicio especial de barrido y limpieza. Al margen de si se presta o no se presta, barre bien o barre bien, deja la basura por ahí, barre cada 15 días, barre una vez a la semana, barre todos los días, etcétera, etcétera. Al margen de eso, estamos hablando de la parte teórica. Entonces, el costo total del servicio dividido las unidades de consumo. En el caso del barrio de limpieza, las unidades de consumo van a ser las personas o la cantidad de habitantes que haya en ese municipio, ¿verdad? ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué otro puede ser? La tasa de alumbrado público. La tasa de alumbrado público, ¿cuánto sale tener columnas en toda, vamos a poner un espacio geográfico, en toda la ciudad de Asunción? ¿Cuánto sale el costo de tener esa columna y tenerla prendida de noche hasta las 6 de la mañana, hasta las 5 de la mañana? ¿Cuánto sale por mes? Y sale 50 millones de años. Bueno, las unidades de consumo van a ser las personas que se vean beneficiadas por ese alumbrado público. ¿Ok? ¿Cuántas personas viven en la zona donde hay alumbrado público? Y tantas personas. Bueno, las unidades de consumo van a ser la cantidad de personas que viven en esa zona donde se va a prestar el servicio de alumbrado público. ¿Ok? Otro caso para que se entienda, el servicio de correo. El servicio de correo, entonces, la suma de costos, ¿verdad? Es el sueldo, la cantidad de sueldo, la infraestructura, la luz, los insumos, todos los bienes necesarios para prestar el servicio, va a ser igual al costo del servicio, ¿verdad? Y esto se divide, ¿por qué? Por la cantidad de habitantes en la zona de cobertura del correo, ¿ok? Es casi un criterio aritmético. Es cuántas personas van a disfrutar todo lo que cuesta prestar ese servicio, dividido las unidades de consumo, que son las personas que van a disfrutar de ese servicio. El sistema de tarifa de la unidad de consumo, el sistema con relación a eso, el sistema de tasas establecida con relación al número de unidades consumidas de un determinado servicio, ¿verdad? O tarifas que podrían ser uniforme, progresiva o regresiva. Una tarifa es una cuota, ¿verdad? O el listado de cuotas que tiene que abonar un consumidor o un usuario que desea adquirir un bien, así como utilizar un determinado servicio, ¿verdad? La tarifa se establece en la política de precios de una empresa o en sede administrativa. Hay varios tipos de tarifas. Sí, eso yo le agregué nomás, o es... bueno, igual, después pasamos a ver los servicios públicos. Hay varios tipos de tarifas. Tenemos tarifas planas, que es un mismo importe que se paga regularmente, una tarifa invariable. Tarifa variable, que varía en función de la utilidad y el uso, ¿verdad? Mientras más se use, aumenta la tarifa, mientras menos se use, disminuye la tarifa.
Después la otra que se llama tarifa low cost, ¿verdad? Que hace referencia a una tarifa que presenta un coste por debajo de la media del mercado, ¿verdad? Tarifa pública, que es el precio a pagar por el uso de un servicio público, viene predeterminada por el Estado, es la que más se asimila al concepto de tasa. También hay otro tipo de tarifa, está la tarifa familiar, ¿verdad? Que es un precio especial que tienen que pagar los usuarios, que se presenta como una unidad familiar. Una tarifas generales, tarifas especiales, ¿verdad? Según sean iguales o no para todos los consumidores, y tarifas sociales, que es un tipo de tarifa que se enfoca a personas con escasos recursos. Ejemplo de tarifa social es ese precio que se cobraba, recuerdan ustedes, se estableció en la ANDE, en la época de Lugo se estableció una tarifa social en cuanto al coste de la energía eléctrica. En cuanto a la diferencia con la tasa, ¿verdad? Una tarifa es la cuota, así como les dije, o un listado de cuotas que tiene que abonar un consumidor para adquirir ese bien o utilizar un servicio, independientemente a que sea público o privado. Cuidado, por acá está la trampita para diferenciar. Independientemente a que sea público o privado. La tarifa se encuentra contemplada y varía en base a las unidades de consumo. ¿Ok? Podemos encontrar un ejemplo en la tarifa del celular, en la tarifa de la luz, en la tarifa del agua. Estamos hablando de independientemente de que sean públicas o privadas. La tasa, para empezar nomás luego, es un tributo que tiene que pagar el consumidor que quiera hacer un uso privado de un bien o servicio de dominio público. En este caso, siguiendo con los ejemplos, la tasa de recolección de basura o la tasa medioambiental, ¿verdad? Entonces, en la tarifa, esta responde independientemente a que el servicio sea público o privado. En la tasa es eminentemente un servicio público, pero al que se le da un uso privado. ¿Ok? Cuidado, no se vayan a confundir con eso después a la hora del examen. Sistemas de recaudación de tasas. Con relación al sistema de recaudación de tasas, tenemos básicamente tres, ¿verdad? Que son el primero, el pago de la tasa en forma directa, inmediata, ¿verdad? Que son las tasas portuarias, la de servicio de correo, las tasas aeroportuarias, ¿verdad? Cuando ustedes van a viajar, los peajes, ¿verdad? En que la contraprestación, la utilidad, responde al pago inmediato. Pago de la tasa en forma directa, acuérdense, el ejemplo que siempre le doy a los chicos es en el puerto. Usted llegó, le avisa al importador, el señor fulano ya llegó su contenedor, tiene que pasar al puerto para pagar las tasas. Listo, va a la dirección nacional de puerto, un puerto privado, ¿verdad? Y dice, bueno, usted quiere que bajemos ese contenedor que está en la barcaza mediante una grúa y lo coloquemos en tierra firme, sí, pague una tasa. Ok. Ahora, ¿qué va a hacer con ese contenedor? ¿Lo va a llevar a su casa o lo va a dejar en el depósito? Y lo voy a dejar en el depósito. Ok, pague otra tasa. ¿Y cuál es el beneficio directo? Va un tractor, agarra el contenedor con toda la mercadería de ustedes y lo mete en un depósito. Mientras ustedes hacen en un día, 2, 3, 10, los trámites aduaneros para poder sacar esa mercadería del contenedor. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el pago de la tasa es en forma directa e inmediata y la contraprestación responde, la utilidad, ¿verdad? Ese retorno positivo responde al pago inmediato. Después, como segundo sistema de recaudación, está el pago en la administración a funcionarios encargados de estos servicios.
Ejemplo, las tasas municipales, en que el servicio, la utilidad, ese retorno positivo, se presta posteriormente. Usted va, paga, cuando se va y paga su impuesto inmobiliario, una vez al año, o sea, retira o si retira el talonario, va pagando financiado, paga eso y va a ver que abajo dice tasa de barrido y limpieza. Usted paga en ese momento y la contraprestación no es directa. No es que usted paga en la municipalidad y ahí sale corriendo un barrenero y se va y frente a su casa se pone a barrer. No. Usted paga esa tasa y la contraprestación se da de manera posterior. Se presume que se da la contraprestación de las tasas siempre, ¿verdad? Es una presunción legal. Y el tercer sistema, ¿verdad? Que es ya prácticamente en desuso, ¿verdad? Que es el sistema de estampillas o papeles con el sello del Estado que tienen que ser utilizados en el momento que se prestan servicios. Ejemplo, informes provenientes de servicios públicos o también van a fijarse ustedes cuando vean así, entran a las bodegas o entran a algunas tiendas de venta así de detalle, ¿verdad? Van a ver las cajas donde están las cervezas o los vinos o los cigarrillos y van a ver que tiene una franja así que cierra la caja, una franja de unas estampillas. Esas se llaman estampillas Fuson. Y esa es una franja que permite a la administración probar que se pagaron los tributos, ¿verdad? O sea, que se pagó la tasa por la liberación de esa mercadería, y se pone así una franja larga, llena de estampillas, una al lado de otra. Es como si fuera que es una franja hecha con estampillas una pegada a otra. Eso se llaman estampillas Fuson. Dice, ¿cuáles son los servicios públicos costeados por las tasas en el Paraguay? Y está en el libro. Y dice, la tasa de alumbrado público a cargo de la ANDE, que están obligados al pago de la tasa todas las personas que tengan enfrente un alumbrado público o hasta que tengan su domicilio hasta 60 metros del último poste de luz. Después de 60 metros del poste de luz ya no hay más alumbrado público. La gente que esté después de esos 60 metros ya no tiene que pagar esa tasa. Pero eso, por ejemplo, es una tasa y la contraprestación directa, ¿verdad? Es que a la noche oscurece y se prende la luz para que la calle no esté tan oscura, ¿verdad? Bueno. Tasas municipales como la limpieza de calles, recolección de basura, la chapa numerada para vehículos y casas, la limpieza de cementerios, contrastación de pesas y medidas, etc. Tasas por correo, a cargo de la dirección de correo, tasas judiciales, ¿verdad? Ustedes vienen acá al Poder Judicial y, qué sé yo, plantean una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y van a tener que pagar una tasa. Esto es solamente un ejemplo de juicio, ¿verdad? Van a pagar una tasa que creo que era 120.000 guaraníes, que es por servicio de justicia. O sea, hacer que la Corte declare que una ley es inconstitucional o hacer que la Corte declare que una sentencia es nula y que tiene que ser anulada en consecuencia, le sale a ustedes 120.000 guaraníes. Después, tasa de peaje, el Ministerio de Obras Públicas, tasas percibidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, como es la expedición de pasaporte y diplomático, así como su renovación. Ustedes se van y quitan su pasaporte en identificaciones y le dan el pasaporte, pero le dice, después se tiene que ir a la oficinita de ahí arriba, a la sucursal, por decir de una manera, de Relaciones Exteriores, donde pagan, creo que era, no me acuerdo si 80.000 o algo así, donde le ponían a ustedes un sello y una firma en el pasaporte que les habilita a utilizar ese pasaporte de acuerdo a las relaciones internacionales entre Paraguay y los otros países. Los países que pidan pasaporte
Lo que habilita a que ese documento, a que ese pasaporte sirva y sea reconocido, es que tenga el sello de relaciones exteriores. ¿Ok? Ese es el servicio que presta el país. Tasa por expedición de diploma, el Ministerio de Educación. Tasa por servicio de alcantarillado que cobra la SAP. Tasas percibidas por el registro civil para la inscripción de nacimientos, de funciones, matrimonios, etc. Pagan una tasa. Tasa por transporte por carretera, obras públicas, tasa percibida por el Ministerio de Salud Pública, tasa percibida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son los controles, higienes técnicos, biológicos, habilitación, registro de pesca, etcétera, etcétera, y tasa de servicios portuarios a cargo de la dirección de puerto, que es lo que le estoy diciendo. Ustedes llegan con el contenedor a puerto y ahí le van a decir, bueno, si usted quiere, el barco se tiene que ir y la mercadería que usted trajo está encima del barco. Si quiere que se lo bajemos, usted le pague por el servicio de grúa. Si quiere que se guarde su contenedor, pague por el servicio de depósito. Entonces, hay una contraprestación directa. Y después ya finalmente, con relación a la obligatoriedad de las tasas, que es el último punto, obviamente el pago de la tasa es obligatorio ¿para quién? Para el que hace uso del servicio público. Por eso es que se dice que es una retribución de servicios. Es obligatorio para el que hace uso del servicio. Ustedes no usan, ustedes no van a ir a Samber el fin de semana, no van a pagar la tasa de peaje. Ahora, si quieren ir por ahí, van a tener que pagar. Es obligatorio, es recontra obligatorio. No le puede bajo ningún concepto levantar la barrera el del peaje y decir, no, ¿sabes qué? Sí, tenés razón, vos te vas un ratito, te vas a dejarle nomás a tu novia, a tu novio, a tu mamá, a tu abuela, ahí después va a volver otra vez. Pasa nomás. No, ¿por qué? Porque hay una obligatoriedad legal del pago de las tasas. ¿Cuándo nace la obligación de pagar? En el momento que la persona hace un servicio, ¿verdad? O cuando el servicio entra a funcionar, en el alumbrado público, por ejemplo. Y de nuevo, para cerrar, lo que es opcional, para que se entienda bien, es el uso o no del servicio por parte del contribuyente. Si el contribuyente va a usar el servicio, entonces paga la tasa, ¿verdad? Pero si no, entonces no. Acuérdense del ejemplo del peaje. Bueno, y con eso quedamos hasta ahí, entonces continuamos. El lunes voy a arrancar un poco más tarde la clase porque tengo una pequeña reunión acá en el Poder Judicial que me coincide, pero máximo 20 minutos es lo que me voy a retrasar. Entonces estaríamos empezando unos minutitos más tarde, pero sí o sí tenemos clase el lunes. Bueno, quedamos hasta ahí entonces. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Sí, doctor. Gracias. Igualmente, profesor, gracias. Buenas tardes, profesor. Hasta luego.